Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis, saludándoles desde aquí, desde mi lugar en California. Y pues vamos a continuar con este tema que llevamos, que se llama Mateo 24, el fin del mundo. En el video pasado, o más bien en el tema pasado, en el cual se dividieron en tres o cuatro partes esta sección, hablé acerca de la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y yo creo que ya quedó más claro el concepto de lo que hablaba Yeshua con sus discípulos, ya que esta respuesta de Yeshua es causada por la pregunta de los discípulos, que a su vez la pregunta de los discípulos a Yeshua es motivada por la declaración de Yeshua, que dice que está sentado frente al templo en el Monte de los Olivos, mirando una panorámica muy hermosa, muy tremenda del templo, y en el cual él hace una declaración que dice: veis todo esto, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Esa declaración de Yeshua hace que los discípulos mediten, que se cuestionen y que se animen a acercarse a él aparte, como lo dice bien claro Mateo, y unos discípulos acercándose aparte, en secreto, o sea, es privado este asunto. Le preguntan y le dicen: Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué tiempo habrá tu venida y el fin del siglo? Ya miramos que no es el fin del mundo. Y ese es el tema que estamos desarrollando, y ya llevamos 45, 44, no recuerdo, videos. ¿Por qué se ha alargado? Porque yo quiero explicarlo, o mi propósito era explicarlo de esta manera: tomar el tiempo mejor posible, sin presión, y hacerlos un poquito cortos, en el sentido de 25, 30 minutos, 35 minutos, para digeribles, ¿no? Lógicamente se ha alargado porque yo el video, como ahorita que voy a empezar en este momento, yo lo hago por corrido. Yo me siento aquí y no paro hasta terminar el tema que yo había eh, dispuesto para comentarles o explicar. Entonces me puedo tardar 3, 4 horas aquí sentados, y yo eso lógicamente lo divido en partes, y es cuando voy subiendo el video 38, 39, 40, así, ¿no? Entonces, en la parte anterior miramos esa señal que Yeshua habla cuando dice que después de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. E inmediatamente después de todo eso, o sea, cuando ya viene todo eso, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y ya miramos, ya expusimos que la única parte donde está esa expresión de Hijo del Hombre en una nube viniendo. Pero recuérdense, miramos la ley de precedencia o la ley de primera mención, que viene siendo que como se atribuye en el texto de la Tanaj, o de la escritura, si se le da esa expresión, o ese nombre se le da ya sea al pueblo de Israel, a una persona, al hombre, a la mujer, a X. Entonces, de esa manera es como más adelante, si encontramos otras expresiones haciendo alusión a esta, entonces nosotros vamos a tomar de precedencia, o vamos a tomar como punto de referencia como primera vez se usó, y vamos a respetar eso, porque los sabios de la Torah es lo que nos enseñan y lo que nos han enseñado, y ellos han enseñado, y el pueblo judío por siglos ellos han estudiado y han entendido así su libro, que es la Torah. Entonces, nosotros en la cristiandad hemos sido adoctrinados bajo la mente griega, grecorromana, con conceptos diferentes, y hemos mirado e interpretado la escritura de acuerdo a este tipo de visiones, de interpretaciones, y ya con una mente un poquito más helénica, más griega, con conceptos diferentes. Entonces, estamos tratando de explicar y de entender un libro con un concepto, estamos tratando de entender un libro que fue hecho con una mente y conceptos hebreos o hebraicos, y que es de un pueblo, o sea, lo que hoy se conoce como el judío, el judaísmo. Entonces,
no podemos nosotros tratar de interpretar y de entender este libro con esos conceptos con una mente helénica, con una mente griega, con una mente filosófica, total fuera del contexto. Entonces, por eso es que está la confusión, por eso nos perdemos en las palabras, nos perdemos en los conceptos, en las expresiones que Yeshua, que los discípulos, que Rab Shaul, que Moshe habló, que los profetas. Y entonces nosotros tratamos de acomodar a esa interpretación a nuestro concepto. Y ahí es donde cometemos los errores. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Porque en la expresión de Daniel, donde habla Daniel 7:13, que dice, veía yo en visión de noche. Si ustedes pueden investigar y pueden checar que las expresiones visión de noche desde el contexto hebreo, el judío, expresión de noche siempre hace alusión a un éxtasis, como cuando Pedro dice que estaba en la hora, no recuerdo, está en el libro de Hechos, creo que es en el capítulo 9, en donde dice que él estaba, mira, vamos para allá, no lo tenía aquí, pero se me vino por el Espíritu. Mira, vamos al libro de Hechos, es donde Pedro tiene la revelación, creo que es el 9, porque en el número 10 es cuando va a la casa de Cornelio. ¿Ok? Mira, Felipe 9, conversión de Saulo, capítulo 10. Ok, mira, en el número, en el número 9, capítulo 10, versículo 9, dice, escúchame, no, nomás es un ejemplo para poder entrar al tema, lo que estamos mirando, pero es interesante hacerlo para ir entrando en contexto y para que te des cuenta de las expresiones, cómo ellos formaron el libro, cómo ellos expresaron todo este tipo de situaciones, cómo lo dieron a conocer a las futuras generaciones. Lógicamente a nosotros, no, ahorita ya siglo XXI, bajo maestros, teólogos, escatólogos, pastores, profetas, ministros, como le quieran llamar, liderazgo o personas, predicadores, como quieran, sin un conocimiento, la mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría, con sus excepciones, la mayoría no ha estudiado estos conceptos hebreos porque se les hace muy judíos. Entonces se cree que si tú estudias, vamos a decir, judaísmo, estudias hebreo, estudias la religión judía, los conceptos, te haces judío. Porque ese es el problema, que a mí me han dicho que soy judaizante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque digo Yeshua, si Yeshua es el nombre hebreo que se le dio a lo que nosotros conocemos como Jesús. Entonces la gente dice, sí, pues, pero estamos hablando en español, Jesús. Pues sí, pero la J, la letra J tiene hasta apenas 500 años que le inventaron en nuestro abecedario. Entonces antes se decía Jesús, Jesús. Entonces para esos pastores que dicen ahorita que en el nombre de Jesús se sanaban y en el nombre de Jesús se echaban fuera demonios. Entonces los que me alegan, porque me han alegado, no alegado, pero me han confrontado diciendo, pues yo no sé, yo aviento fuera del nombre de Jesús, así, Jesús, yo reprendo a los demonios y se van. Y yo lo que pues, me cuestiono y no les he preguntado esto a ellos frente, pero sí quisiera que entendieran que la J tiene 500 años de existencia en nuestro abecedario. Entonces, si ahorita tú echaste fuera de los demonios con Jesús, con J, ¿cómo los echó el que hizo Jesús? Con I latina. Entonces, o cómo sanó, hace 500 años cómo sanaba la gente en el nombre de Jesús, o ahora con Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, son discusiones del nombre, yo no voy a entrar en esas discusiones, simplemente estoy hablando que Yeshua era judío y tenía un nombre judío, un nombre hebreo. O sea, no nos vamos a complicar. Tú le quieres decir Jesús, dilo, no me importa, no me interesa, no me afecta a mí en nada. Igual que no te debe afectar a ti si yo digo Yeshua, porque es su nombre. ¿Cuál es el asunto? O sea, no, aquí no vamos a discusión en eso, ¿ok? Pero a lo que voy son los conceptos. Mira, nomás por darte este ejemplo, cuando dice Daniel que miraba yo en visión de noche, ¿ok? Y yo se los dije bien claro en los videos pasados, o en el tema pasado.
No es literal, él lo que miró es una visión. Todo el texto lo dice, visión de noche. Mira lo que dice aquí, capítulo 10 del libro de Hechos. El capítulo 10, el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Escúchame, él iba a orar cerca de la hora sexta. Mira, ya era la tarde. Mira lo que dice así, el siguiente, en el número 10, versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. O sea, tuvo gran hambre. Podemos hacer alusión, podemos especular que tal vez estaba ayunando, porque tuvo gran hambre. Porque no tiene sentido decir que tuvo hambre. Nada más porque, qué interesante tiene, y Pedro tuvo hambre y fue a comer. O sea, podemos especular, que tal vez él estaba en ayuno y en la tarde iba a entregar el ayuno, pero iba a orar. El judío es muy común que haga eso. En la cristiandad te dicen que ayunes. Más los ayunos déjalos por el lado religioso, aún el ayuno como dieta, en los sistemas de dieta, los mismos doctores, los nutriólogos te recomiendan el ayuno. Entonces todos sabemos que cuando viene un ayuno, el cuerpo es un poco más débil, estás muy, muy sensible. O sea, no vamos a entrar en temas de ayunos porque no es el tema, pero nomás lo que yo quiero explicar es que, o hacer mirar de cómo podemos ir mirando y tratar de ir entendiendo el texto para poder entender el contexto, o entendiendo el contexto más bien, o tratando de mirar lo que hay en el contexto, podemos entender mejor el texto. Eso es lo mejor. El 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ok, la palabra éxtasis, volvemos a lo mismo. O sea, es una visión, un destello de alumbramiento, o sea, algo que le sobrevino que, bueno, en aquel entonces la manera de explicarlo, tal vez tú cuando estás en tus quehaceres o estamos en el trabajo, en X situación, de repente estás preocupado o estás nomás en tu trabajo y se te viene algo y dices, wow, espérame, esta idea, o sea, ¿cómo lo puedes explicar? ¿Cómo lo puedes explicar? Yo hasta bromeando, como ahorita dije, me vino por el espíritu, porque bromeo así. ¿Sí me entiendes? Pero es una manera de decir que le sobrevino algo, que él está en ayuno, tal vez muy probablemente él está ayunando y va a entregar el ayuno, le dice, ¿estás que algo para comer? Oh, sí, tranquilo, Pedro, te vamos a preparar. Mientras él se disponía a comer, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino algo por causa tal vez del ayuno, de una visión, lo mismo que Daniel. Ahora vamos a mirar lo que es esta visión. Mira lo que dice. Pero sobrevino, mientras le preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. No es literal. Entiendan, por favor. Todo lo que está hablando aquí es yo sé que dices, eso ya lo entiendo. No, es que si lo hubieras entendido, no te hubieras complicado con el Hijo del Hombre viniendo en una nube. Entonces no puedes decir que entendiste esto, porque sí, es el mismo concepto de éxtasis. Y miraba yo en visión de noche a uno como hijo de hombres viniendo en una nube, entre las nubes, hacia el anciano. Entonces sí, ahí fue una visión. Daniel mira algo que va uno como hombre hasta el cielo. No es literal, ¿eh? Sí, ya lo entendí, hermano. Ok, Mateo 24, 29. Inmediatamente, o sea, después de la tribulación, bla, 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 todo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, viniendo en las nubes. Ahí ya se te borró el chip. Sí, Daniel es visión, Pedro es visión, pero aquí no, literal, ahí vienen las nubes.
¿Qué hacemos? Y yo te estoy tratando de explicar que son conceptos que ellos usan, que están familiarizados. Tú y yo no nacimos en esa cuna de aprendizaje, en esa cultura, con ese lenguaje, con esas descripciones. Mira, la otra vez estaba mirando un video que me dio hasta risa. Estaban entrevistando a una persona de Japón que hablaba español, lógicamente. Y dice, él estaba haciendo un video, algo así, no lo estaba entrevistando, él estaba haciendo un video de las culturas mexicanas, porque creo que su madre era mexicana y su padre era japonés, no recuerdo, uno de los dos, pero el chiste es, se me hizo interesante porque estaba haciendo las diferencias entre la cultura mexicana y los pros y los contras, ¿no? De vivir en México, lo bueno de vivir en México y lo bueno de vivir allá en Japón y lo bueno. Algo que él dice, que me llamó la atención y me dio risa, porque dice, esto es cultural, escúchame, dice, yo cuando estoy en México, la persona cuando va a llegar a un lugar que le llamas, oye, te estoy esperando, ya voy, en un minuto llego, dame 5, ahí estoy en un minuto, ya en un minuto. Y dice, en Japón no existen esas expresiones, no existen esas expresiones, porque para nosotros el latino es, dame chance, ya voy en camino, así es como diciendo, ya, casi voy llegando. Y esa expresión, no hay una definición o no hay algo que pueda asemejar, o sea, una semejanza de esa expresión en Japón. Allá si tú dices a las 5 es porque a las 5 estás allí. No puedes decir a un japonés, oh, en un minuto llego, espera un minuto, no llegaste, espérate, ¿qué pasó aquí? O sea, pero eso es cultural. O sea, esta persona está en las dos culturas y él pudo entender eso. Que en México el decir, en un minuto llego, vienes saliendo de tu casa, estás diciendo, o sea, dame chance, voy a llegar. Pero nosotros culturalmente ya por jerga, así, jerga, ¿cómo se dice? Jerga vulgar, así, nuestro lenguaje así, pues, que usamos así, de cotorreo, como llamamos, es, dame un minuto, estoy en 5 minutos, no menos, 10, dice Peña Nieto. Entonces, nosotros eso ya lo miramos hasta como con risa, siempre decimos, ay, el latino o el hispano siempre dice, ahorita llego y llega tarde, nunca es puntual. Y la cultura japonesa, la cultura del Medio Oriente es, o sea, si tú dices a las 5 minutos antes de las 5 ya está ahí la persona. Porque no hay una expresión que te dice, en un minuto llego, ellos no tienen eso. Si tú le dices o le haces, logras dar a entender que en un minuto llegas, ellos esperan que en un minuto llegan porque es literal para ellos, pero para nosotros es figurativo. Es como diciendo, no te estoy diciendo que en un minuto, pero lo que te estoy tratando de decir es que me esperes un poquito más y que lógicamente no va a ser un minuto, sino que va a ser tal vez 15, 10, 8 minutos, pero te trato de hacer entender que un minuto, como estoy tan cerquitas, pero sí voy a llegar tarde. Pero allá es literal, un minuto es un minuto. Entonces, lo mismo sucede en la escritura. Otro ejemplo, para nosotros, cuando decimos, está lloviendo a cántaros, ni llueve cántaros, ni hay alguien arriba aventando agua en cántaros. Pero ¿por qué tenemos esa expresión? Sería ilógico y tonto que hoy en día alguien creyera que está lloviendo cántaros, que hay cántaros vertiendo el agua, o que hay cántaros cayendo, o que hay gente allá aventando agua por cántaros, como con los cántaros. Es una expresión que usamos para decir que está lloviendo muy fuerte o que está tremendísima y que no para de llover. Pues así, ahora nomás transpórtalo o hazlo al lenguaje de ellos, y ellos así expresaban sus asuntos, sus visiones, todo lo que ellos plasman aquí, era su cultura, su lenguaje, su léxico, sus expresiones. Entonces, nosotros tratamos de entender cuando él dice, vengo en las nubes. Entonces, para nosotros nubes es nubes, literal, así.
Y yo te expliqué en el último video que Daniel habla de una visión. Y si Yeshua, de acuerdo a la ley de precedencia, me hace mención a venir de las nubes, los discípulos no tienen otro concepto de venida en las nubes más que el de Daniel, porque en toda la Biblia, en todo el Tanaj, no vas a encontrar otra expresión de hijo del hombre viniendo en una nube hacia el cielo. No lo vas a encontrar. Si no lo vas a encontrar y la única expresión la da Daniel y la interpretación de Daniel es esa, por lógica, por pura lógica, tú debes de pensar que Yeshua, al pronunciar esas mismas palabras que Daniel, está tratando de decir la interpretación de Daniel, no que va a venir literal como Daniel lo dijo, sino que encuentra tú la interpretación que Daniel está diciendo, qué es lo que está, qué es la importancia, el Hijo del Hombre viniendo en una nube elevándose, o es lo que se ve en la visión, que el Hijo de este hombre, o sea, el Hijo del Hombre iba a recibir reino, gloria y majestad, algo así, no recuerdo, reino, poder, majestad, algo así. Y si, mira el contexto que venimos hablando de Mateo, acuérdate la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo? Entonces, ¿qué es lo que está hablando Yeshua con sus discípulos? Que son judíos igual que él, que ellos entienden lo mismo que Yeshua. O sea, Yeshua no les va a hablar un lenguaje romano, un lenguaje griego, o un lenguaje o algo que no está en su Torah, que no está en sus escritos. No les va a hablar de eso. Entonces, a nosotros nos han hecho creer, supuestamente, que Yeshua está hablando de señales para el 2021. Hazme ese gran favor. Entiéndanlo, por favor. ¿Cómo ustedes pueden creer no voy a decir la palabra, se van a ofender, pero ¿cómo vas a creer que Yeshua en vida, parado frente a sus discípulos, 3, 4, 5 personas judías en una tierra hace casi 2000 años, más de 2000 años, en un monte que existe hoy en día, el Monte de los Olivos, frente a un templo que no existe ese templo? Pero en aquel entonces sí existía personas, 4 personas, Pedro, Andrés, Santiago y Jacobo. No, Andrés, Juan, Pedro y Santiago. Ok, los 4. 2 hermanos y 2 hermanos. Andrés y Pedro y Juan y Santiago, hermanos y hermanos. Ahí van los 4. Se le acercaron aparte. Fíjate, esos 4. Allá están los otros más discípulos. Lógicamente no son más de 12. Era lógico, son más de 12. Pero hablan 12, son los que más. No. Con su maestro judío, 5 personas, 4 y 1. Hablando, Yeshua dice que está sentado, están mirando hacia allá, hacia el Monte de los Olivos. Está Roma bajo control de toda Judea. Hay conatos de bronca, Roma manda soldados, manda una legión o manda cuadrillas de soldados para sofocar o calmar las rebeliones, los celotes. Hay rumores de guerra, se está levantando mucha inconformidad contra el Imperio Romano. El sacerdocio corrupto en el templo le está demandando más impuestos, porque Roma demandaba más impuestos. Escúchame, hay mucho bullicio en la ciudad, están todos pensando, hay grupitos pensando en rebelarse contra Roma. Y estaba su maestro hablando con estos discípulos y diciéndole: ustedes van a mirar caer esto que está hoy en día, eso que está ahí parado. Y ellos entendieron, escúchame, ellos entendieron que eso es eso, no es eso el tercer templo que van a levantar.
¿Cómo me quieres hacer entender que Yeshua está hablando de un tercer templo que se tiene que construir? Toma agua. Y yo te vengo explicando Mateo 24, que ese es el contexto, la destrucción del templo. Cuando mires Jerusalén rodeada, esa Jerusalén, ahorita ¿quién la va a rodear? Por favor, nadie. Eso que miras en las películas de Dejados Atrás y el anticristo, Armagedón, la última trompeta, eso no existe. Eso es Hollywood. El anticristo, el 666. Dejados atrás. Se desaparecen el piloto del avión y el avión se estrella. ¿Dónde está la Biblia de eso? Y eso es lo que espera la gente. Por eso dicen, como no ha pasado eso, por eso no ha venido. Pero es que eso nunca habló la Biblia. De eso nunca habló Yeshua, que va a desaparecer gente. No, sí, aquí dice, uno será tomada y otro será dejada. Espérame, ya vamos a llegar allí. Espérame y ahí vamos a llegar ahí. Primero vamos a desbaratar lo de las nubes. Porque ya te desbaraté la tribulación. Ya te vengo desbaratando todo. Mateo 24, estamos en el versículo 29. Entonces mira la expresión. Sí, mira, fíjate la expresión. Vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Escúchame lo que había en esa visión, en ese éxtasis. Era como un lienzo, como una sábana, pero adentro había cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Escúchame, Yeshua ya murió. Yeshua ya murió. Ya lo enterraron. Ya pasó tiempo. Ya pasó tiempo. El libro de Hechos habla, ya pasó tiempo. Pedro, te voy a comprobar que siguió siendo judío. Nunca fue el propósito de Yeshua quitar la ley, la Torah, los mandamientos. Nada. Eso lo dejó intocable. O sea, ahí no tocó nada de la ley, no cambió nada. Simplemente la realzó. La llevó a un nivel más. ¿Por qué? Porque eso es permitido en el judaísmo. Todo maestro, esto es judaísmo lo que te voy a decir. Todo judío, y lo oí en una conferencia con otro judío que se llama Mario Javier Sabán. En vivo, yo sentado aquí y lo tenía a menos de 3 metros, ahí enfrente. Y esto lo que hablo es judaísmo. Y él dice que el judaísmo, todo rabino tiene el deber de, cuando enseña Torah, llevar el precepto, elevarlo a un mayor nivel, a una mayor excelencia. No puedes rebajar la Torah, el mandamiento de Hashem, no lo puedes rebajar. Eso está prohibido. Pero si un rabino lleva a excelencia, a un nivel que te ayude a santidad, a guardar una vida más santa, más justa ante el Eterno, te ayuda, y eso es válido. Tu interpretación, no cambias el texto. No, yo no estoy hablando de eso. El judaísmo no va a modificar ninguna jota, ninguna tilde, ni desde la alef, ni la yud, que es la letra más pequeña del hebreo, del alfabeto, del alefato, ni la yud, que es como una comita. No la van a tocar, no la van a cambiar. La interpretación que se le da, esa es la que ayuda a elevar el estándar de vida del pueblo, y eso es permitido, y todo rabino lo puede hacer. Por eso ahora vas a entender cuando Yeshua decía: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Eso no es quitar el mandamiento y cambiarlo, están mal, no lo explicaron mal. Mas yo os digo te voy a dar la interpretación que te va a elevar,
tu nivel de consagración al Eterno y tu nivel de obediencia. La Torah dice, si tú no adulterarás, mas yo te digo, escúchame, mas yo te digo es, más con la autoridad que Hashem me da como maestro, mi interpretación para ti, que te va a ayudar a elevar tu santidad y tu obediencia al Eterno, que te va a ayudar a mantenerte lejos del pecado, del adulterio, es que de acuerdo a la Torah te dice, no vas a meterte con la mujer de tu prójimo, o sea, es adulterio. Pero yo te digo, si ya la miraste, el mirarla no es pecado, pero ya la codiciaste dentro de tu corazón y ya dijiste, chita, si eso, dice, ya adulteraste en tu corazón, no quitó el mandamiento de adulterarás, sino que lo elevó a un rango mayor que te hace ser más santo, puso una cerca al mandamiento de la Torah para que ni siquiera te acerques al mandamiento que es al pecado que es adulterio. Este es el adulterio. Y Yeshua dice, si tú tocas, fíjate tan fácil te lo voy a poner, lo que es un cerco a la Torah. El que sabe judaísmo, el que está estudiando judaísmo sabe lo que voy a hablar, lo que estoy hablando. No me voy a tener a explicarlo, porque el tema es otra cosa, pero te lo voy a explicar gráficamente y lo más práctico y más sencillo. Este es el mandamiento, no adulterarás. Vamos a decir que este es el blanco, este es el adulterio. Y te dice el Eterno, no adulterarás. Y tú dices, pero ¿cómo se considera adulterio? Si tú, vamos a decir, es un ejemplo, un ejemplo. Si tú lo tocas, ya se considera adulterio. Entonces la gente dice, bueno, pues, si tengo relaciones con ella, pues es adulterio. Pero ¿qué pasa si no tenemos sexo, pero sí tenemos ahí jueguitos eróticos? No es adulterio. ¿Te fijas que es fácil buscarle? ¿Y qué tal si yo siento y me gusta ver a esta mujer cuando pasa y la miro y digo, ay, chiquita, no es adulterio? Porque adulterio es si la toco. Pero llega un sadik, Yeshua, y te dice, oíste que fue dicho, no vas a adulterar, no vas a tocar el adulterio, no lo vas a tocar. Pero escúchame mi interpretación, que te va a ayudar a librarte, porque el Eterno te ama tanto que te quiere justo y santo. Ahí te va mi interpretación. Mas yo, con autoridad, te digo, tú decías que esto era adulterio, pero estando acá, la mirabas y te gozabas y hacías cosas malas en tu mente. Entonces ahora voy a poner un cerco a la Torah. Mas yo te digo, ahora Yeshua pone un cerco, que este es el adulterio, y te pone un cerco, una barda, así. Que esto significa que si tú la deseas en tu corazón, es como si lo hubieras tocado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerco? Te aleja de que lo toques. Ahora te vas a cuidar de pensar mal en vez de preocuparte de no tocarla. ¿Te fijas? Eso es elevar el estándar del mandamiento. No es quitarlo. Y Yeshua no vino a quitar nada. Por eso dice, por eso él lo declara, él mismo lo declara y dice, no penséis que vengo a quitar ni a cambiar nada de la Torah. No, vengo a cumplirla. Escuchen, yo soy igual que ustedes, vengo a cumplirla, a ejecutarla, a elevar el estándar de vida del pueblo.